Nunca pensé que un regalo de aniversario pudiera cambiarme la vida de una forma tan profunda. En verano de 2022, Yesenia apareció con un sobre blanco, sin adornos, sin pistas. Dentro había un itinerario impreso y una frase escrita con su letra: gracias por no soltarme cuando estuve enferma. Ahora quiero que veas el mundo conmigo. 15 años de matrimonio. 15 años de lucha, hospitales, recaídas y silencios que pesaban más que cualquier diagnóstico. Y ahora, por fin, algo distinto, un viaje a Perú. Machu Picchu, la montaña de los 7 colores, el Valle Sagrado, la Huacachina, un recorrido que parecía sacado de un catálogo perfecto. La organización del viaje fue casi obsesiva. Yesenia revisaba cada detalle como si necesitara que todo saliera impecable. Yo lo atribuía a la emoción, pero había algo más, una urgencia silenciosa, como si quisiera cerrar un ciclo que no me había contado. Recuerdo una noche, mientras revisábamos los documentos, que me dijo algo extraño. Cuando estuve enferma, soñaba con montañas. Montañas que me llamaban por mi nombre. Lo dijo riendo, pero sus ojos no acompañaron la risa. No insistí. El día del vuelo, en el aeropuerto, noté que llevaba un pequeño cuaderno negro que no me había enseñado antes. Lo guardaba en el bolso como si fuera frágil. Cuando le pregunté qué era, respondió: notas del viaje. Quiero recordar todo. Pero aún no habíamos empezado el viaje. El vuelo fue largo, pero tranquilo. Al aterrizar en Lima, el aire tenía un olor distinto, una mezcla de humedad, gasolina y algo terroso que no supe identificar. Desde el primer momento sentí que el país tenía una presencia propia, como si respirara alrededor de nosotros. El guía que nos recibió, un hombre llamado Gael, tenía una voz suave y una forma de hablar pausada, casi hipnótica. Nos explicó el itinerario, los horarios, los traslados. Todo normal. Pero hubo un detalle que me llamó la atención. Cuando mencionó Cusco, hizo una pausa mínima, apenas perceptible, y miró a Yesenia como si la reconociera de algún lugar. Cusco es especial, dijo finalmente. Mucha gente siente cosas allí. No le di importancia. Pensé que era parte del discurso turístico. Los primeros días fueron maravillosos. Machu Picchu nos dejó sin palabras. La energía del lugar era indescriptible, pero no en un sentido místico, sino físico, como si el aire vibrara. Yesenia parecía más viva que nunca. Caminaba ligera, respiraba profundo, sonreía sin esfuerzo. Siento que ya había estado aquí, me dijo en un momento, mientras mirábamos las terrazas desde lo alto. Como si lo recordara. Yo pensé que era la emoción del viaje, pero su tono tenía algo inquietante, como si realmente estuviera recordando algo que no podía haber vivido. En los trayectos en bus, Yesenia escribía en su cuaderno negro sin parar. A veces lo hacía de espaldas a mí, como si no quisiera que viera lo que anotaba. Una noche, mientras ella dormía, escuché un sonido extraño, como si las hojas del cuaderno se movieran solas dentro del bolso. Me acerqué, pero cuando lo toqué, estaba completamente quieto,
Me dije que era el cansancio. El día antes de viajar a Cusco, durante la cena, Gael se acercó a nuestra mesa. Mañana empezamos la parte más intensa del viaje, dijo. Cusco no es solo historia. Es otra cosa. Y luego, mirando a Yesenia. Si siente algo extraño, no lo ignore. Ella asintió, como si entendiera perfectamente a qué se refería. Yo, en cambio, no entendía nada. Esa noche, Yesenia se despertó sobresaltada. Me dijo que había soñado con un sonido, un murmullo que venía desde muy lejos, como si alguien la llamara desde debajo de la tierra. No era un sueño, susurró. Era un recuerdo. No supe qué responder. A la mañana siguiente, tomamos el vuelo a Cusco. Desde la ventanilla, las montañas parecían gigantes dormidos, cubiertos por sombras que se movían aunque las nubes no lo hicieran. Cuando aterrizamos, el aire era más frío, más seco, más pesado. Yesenia respiró hondo, cerró los ojos y dijo: ya estamos aquí. Como si hubiera estado esperando ese momento desde antes de enfermarse. Yo no sabía que, a partir de ese día, nada volvería a ser normal. Desde el primer momento en que pisamos Cusco, sentí que algo en el ambiente era distinto. No era solo la altura ni el frío seco que se colaba por la ropa. Era otra cosa. Una especie de vibración tenue, como si el suelo tuviera un pulso propio. Yesenia, en cambio, parecía extrañamente tranquila. Caminaba despacio, observando cada muro, cada piedra, como si buscara algo que no sabía nombrar. El hotel estaba en una calle estrecha, empedrada, con balcones de madera que crujían incluso sin viento. La habitación era sencilla, pero acogedora. Sin embargo, desde que entramos, tuve la sensación de que el espacio estaba incompleto. Como si faltara algo que debería estar allí. No se lo dije a Yesenia para no parecer paranoico. La primera excursión fue al centro histórico. El guía local, una mujer llamada Mariela, nos habló de templos, de la mezcla entre lo inca y lo colonial, de la historia que se superponía como capas de pintura. Pero mientras ella hablaba, yo notaba que Yesenia no prestaba atención. Miraba hacia los callejones laterales, como si escuchara algo que los demás no oíamos. En un momento, se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. ¿Qué cosa? Un golpe. Como si alguien tocara desde dentro de una pared. No escuché nada. Pero su expresión era tan seria que me recorrió un escalofrío. Seguimos caminando. En una esquina, un anciano vendía pequeñas figuras talladas en piedra. Cuando pasamos junto a él, levantó la vista y miró directamente a Yesenia. No a mí, no al grupo. ¿A ella? Ya regresaste, murmuró. Yesenia se quedó helada. ¿Perdón? El anciano sonrió, mostrando unos dientes desgastados. No importa si no te acuerdas. Igual vuelven todos. Mariela intervino rápidamente, casi empujándonos para seguir. No le hagan caso, suele decir cosas sin sentido.
pero su tono no sonaba despreocupado. Sonaba tenso. Esa noche, en el hotel, Yesenia no podía dormir. Se levantaba, caminaba por la habitación, abría la ventana, la cerraba, volvía a abrirla. Siento que alguien me observa, me dijo finalmente. No desde afuera, desde aquí. Se señaló la sien. Yo intenté tranquilizarla, pero mientras hablábamos, escuché un sonido que me heló la sangre, un roce suave, como si algo se arrastrara por debajo del suelo de madera. Me quedé quieto. El sonido se detuvo. No dije nada. No quería que ella supiera que yo también lo había escuchado. A la mañana siguiente, teníamos una excursión al Valle de los Incas. El paisaje era impresionante, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo ocurrido la noche anterior. Yesenia parecía distraída, como si caminara en automático. En un punto del recorrido, Mariela nos llevó a un mirador natural. Desde allí se veía todo el valle, con sus terrazas verdes y sus ríos serpenteando entre montañas. Mientras el grupo tomaba fotos, Yesenia se apartó unos metros, hacia una formación rocosa. La llamé, pero no respondió. Cuando me acerqué, la encontré con la mano apoyada en la piedra, los ojos cerrados, respirando profundamente. ¿Qué haces?, le pregunté. Está caliente, susurró. Como si hubiera algo vivo dentro. Toqué la roca. Estaba fría. Muy fría. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un murmullo. No venía del viento, ni del grupo, ni de ningún lugar visible. Era un murmullo bajo, como voces superpuestas, hablando en un idioma que no reconocí. Yesenia abrió los ojos de golpe. ¿Lo escuchas ahora?, asentí. El murmullo se intensificó por un segundo y luego desapareció, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Mariela nos llamó para continuar. Cuando nos dimos la vuelta, la guía nos observaba con una expresión que no había mostrado antes: preocupación. No se separen del grupo, dijo. Aquí, no es bueno estar solo. No era una advertencia turística. Era algo más. Yesenia cerró el cuaderno de golpe. Tenemos que irnos de Cusco, dijo con una voz que no era la suya. ¿Por qué? Porque esto recién empieza. El día que subimos a la montaña de los 7 colores amaneció con un cielo extraño. No nublado, no despejado. Era como si el azul estuviera diluido, deslavado, casi transparente. El aire tenía un olor metálico, como si hubiera llovido sobre piedra caliente, aunque no había señales de lluvia. El trayecto en bus fue silencioso. Yesenia no había dormido. Yo tampoco. Desde lo ocurrido en el espejo del hotel, ella se movía como si cargara un peso invisible. No hablaba, no escribía en su cuaderno, no miraba por la ventana. Solo mantenía las manos entrelazadas, tensas, como si intentara contener algo dentro de sí. Cuando llegamos al punto de inicio de la caminata, el guía local nos advirtió sobre la altura, el frío, el esfuerzo físico. Pero mientras hablaba,
noté que miraba a Yesenia con una mezcla de respeto y miedo. Si en algún momento sienten que la montaña les habla, dijo, no respondan. Todos rieron, pensando que era una broma. Yo no. La caminata comenzó. El paisaje era impresionante, colinas rojizas, franjas verdes, amarillas, violetas, como si la tierra hubiera sido pintada por manos gigantes. Pero había algo más. Algo que no se veía, pero se sentía. Cada paso hacía que el suelo vibrara levemente, como si la montaña respirara bajo nuestros pies. A mitad del camino, Yesenia se detuvo. ¿Lo escuchas?, susurró. No escucho nada. Es un ritmo. Como un tambor, pero muy lento. Me quedé quieto. Presté atención. Y entonces lo sentí. No un sonido. Un pulso. Un latido que venía desde el interior de la tierra. No sigas ese ritmo, le dije. No lo sigo. Me sigue él a mí. Continuamos caminando, pero Yesenia empezó a adelantarse, como si algo la guiara. El guía intentó detenerla, pero ella lo esquivó sin siquiera mirarlo. Su respiración era tranquila, demasiado tranquila para la altura. Yo, en cambio, apenas podía con el aire. En un punto del sendero, Yesenia se desvió hacia una zona que no formaba parte del recorrido. Yesenia, grité. Ella no respondió. El guía corrió detrás de ella, pero cuando llegó a la zona donde se había metido, se detuvo en seco. No podemos entrar ahí, dijo con voz temblorosa. ¿Por qué? Ese lugar no está en los mapas. ¿Y qué significa eso? Que no debería existir. Pero yo no iba a dejarla sola. Me metí entre las rocas antes de que el guía pudiera detenerme. El sendero improvisado era estrecho, casi un pasadizo natural entre paredes de colores intensos. El aire estaba más frío allí, y el pulso de la montaña era más fuerte, como si estuviera justo debajo de nosotros. Yesenia, llamé. Mi voz rebotó en las paredes, pero no volvió igual. El eco regresó distorsionado, como si alguien más lo repitiera desde un punto más profundo. Al final del pasadizo, encontré a Yesenia de pie frente a una formación rocosa que no parecía natural. Era una especie de arco, una abertura estrecha, perfectamente simétrica, como si hubiera sido tallada por manos humanas, o por algo que imitaba manos humanas. Ella tenía el cuaderno negro abierto, pero no estaba escribiendo. Las páginas se movían solas, como si una corriente de aire invisible las hojeara. No deberías estar aquí, le dije. Pero ya estuve, respondió sin mirarme. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene. Todo esto, lo recuerdo. ¿De qué lo recuerdas? De antes de enfermarme. ¿Qué tiene que ver tu enfermedad con esto? Ella cerró el cuaderno de golpe. No era una enfermedad. Antes de que pudiera preguntar más, la montaña emitió un sonido. No un temblor. No un derrumbe. Un sonido. Un lamento profundo, grave, que parecía venir desde kilómetros bajo tierra.
Yesenia dio un paso hacia el arco. No entres ahí, le dije. No voy a entrar. Pero extendió la mano hacia la piedra. Cuando sus dedos tocaron la superficie, la roca cambió de color. Las franjas rojizas se oscurecieron, las verdes se volvieron casi negras, y las amarillas adquirieron un tono enfermizo, como carne vieja. La montaña estaba reaccionando a ella. Retrocedí instintivamente. El pulso bajo mis pies se aceleró. La tierra vibró. El aire se volvió más denso. Y entonces ocurrió algo imposible. La sombra de Yesenia se proyectó sobre la roca, pero no coincidía con su cuerpo. Era más alta, más delgada, y se movía un segundo antes que ella, como si anticipara sus gestos. Vámonos, le dije, casi suplicando. No puedo, susurró. Ya me encontraron. ¿Quiénes? Los que estaban antes. La sombra se giró hacia mí. No Yesenia. Su sombra. Y en ese instante, escuché el murmullo. El mismo del Valle de los Incas. Pero ahora era más claro. Más cercano. Más humano. No eran voces hablando. Eran voces recordando. El guía apareció detrás de mí, pálido, sudando. Tenemos que salir, dijo. ¿Ahora? ¿Qué es este lugar? Pregunté. Un sitio que no debería abrirse. ¿Por qué? Porque no fue hecho para nosotros. Tomé a Yesenia del brazo. Al principio no se movió. Pero cuando la sombra volvió a pegarse a sus pies, como si regresara a su sitio, ella reaccionó. Vámonos, dijo finalmente. Salimos del pasadizo casi corriendo. El pulso de la montaña se debilitó a medida que nos alejábamos, pero no desapareció del todo. Era como si nos siguiera, como si nos observara retirarnos. Cuando volvimos al sendero principal, el grupo nos miraba con desconcierto. Nadie entendía qué había pasado. Yesenia guardó el cuaderno negro sin decir una palabra. Durante el descenso, ella caminó detrás de mí. No hablaba. No respiraba agitada. No parecía cansada. Pero cada vez que volteaba a verla, tenía la sensación de que no era ella quien me devolvía la mirada. Esa noche, en el hotel, abrió el cuaderno. Había una nueva página escrita. No con su letra. Con una letra fina, alargada, casi imposible de leer. Solo decía: la montaña recuerda. Y tú también. Después de lo ocurrido en la montaña de los 7 colores, el viaje dejó de ser un viaje. Ya no hablábamos de excursiones, ni de paisajes, ni de cultura. Todo giraba alrededor de Yesenia y del cuaderno negro, que ahora parecía más un objeto vivo que un simple cuaderno. Cada noche aparecían nuevas páginas escritas, aunque ella no lo tocara. Cada día su sombra parecía un poco más larga, un poco más lenta, un poco más ajena. Decidimos continuar hacia la Huacachina porque Gael insistió en que el desierto calmaba lo que venía de la montaña. No entendía a qué se refería, pero su tono no dejaba espacio para discutir.
El desierto no guarda nada, dijo. Lo muestra todo. No supe si eso era bueno o malo. El viaje hasta Ica fue largo. El paisaje cambiaba de verde a ocre, de ocre a arena infinita. Yesenia dormía con los ojos entreabiertos, como si vigilara incluso mientras descansaba. A veces murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. No eran sueños. Eran recuerdos. Lo sabía porque repetía frases que había dicho en Cusco, pero ahora con una entonación distinta, más antigua, más pesada. Cuando llegamos a la Huacachina, el oasis parecía un espejismo. Una laguna verde rodeada de palmeras, dunas gigantescas y un silencio que no era silencio, era una pausa. Una pausa que parecía observarnos. El hotel era pequeño, casi familiar, con paredes blancas y corredores estrechos. Desde la ventana de nuestra habitación se veía la duna principal, una montaña de arena que parecía moverse con el viento, aunque ese día no soplaba ni una brisa. La primera noche, Yesenia se quedó mirando la duna durante horas. No deberíamos estar aquí, dijo finalmente. Fuiste tú quien quiso venir, respondí. No. Yo no. ¿Entonces quién? Lo que está en el cuaderno. Me acerqué al cuaderno, que estaba sobre la mesa. No lo había abierto desde la montaña. Aún así, cuando lo toqué, estaba tibio. Como si hubiera sido sostenido por manos invisibles. Lo abrí. Había una nueva página. Un dibujo. La silueta de una duna. Y debajo, una frase escrita con la misma letra alargada de antes. Aquí se despierta lo que duerme bajo la arena. Esa noche no dormimos. A las 3 de la madrugada, aunque no miré la hora, simplemente lo supe, escuchamos un sonido. No venía del pasillo, ni de la calle, ni del viento. Venía de la arena. Un susurro. Un arrastre. Como si algo enorme se moviera bajo la superficie. Me acerqué a la ventana. La duna principal tenía una hendidura que no estaba allí antes. Una línea curva, profunda, como si algo hubiera emergido o intentado hacerlo. No mires, dijo Yesenia desde la cama. ¿Por qué? Porque si lo ves, te recuerda. ¿Qué cosa? Lo que yo fui antes. Me giré hacia ella. ¿Qué estás diciendo? Cuando estuve enferma, no estaba enferma. Estaba regresando. ¿Regresando a qué? A lo que era antes de ser yo. No supe qué responder. Su voz no era temblorosa ni dramática. Era tranquila. Demasiado tranquila. De pronto, el suelo vibró. No como un terremoto. Era un movimiento suave, rítmico, como si algo respirara bajo el hotel. El espejo de la habitación se empañó, igual que en Cusco. Y esta vez, la silueta que apareció no era humana. Era alargada, curvada, como una figura que no entendía cómo debía ser un cuerpo. Yesenia se levantó. Ya viene, susurró. ¿Qué viene? Lo que me llamó desde la montaña. Lo que me siguió hasta aquí. ¿Por qué a ti? Porque yo lo escuché primero.
Cuando estaba enferma. ¿Qué escuchaste? Mi nombre. Pero no el que tú conoces. El espejo vibró. La silueta se movió. No hacia nosotros. Hacia Yesenia. Ella dio un paso adelante. No tengas miedo, me dijo. No es para ti. ¿Qué no es para mí? La memoria. El suelo volvió a vibrar. La ventana se abrió sola, aunque no había viento. La arena de la duna empezó a deslizarse hacia abajo, como si algo enorme estuviera ascendiendo desde dentro. No salgas, le dije. Tengo que hacerlo. No. Si no voy yo, vendrá por ti. La frase me atravesó como un cuchillo. Yesenia caminó hacia la ventana. La arena seguía moviéndose, formando una especie de espiral que subía por la duna como un remolino invertido. El cuaderno negro se abrió solo sobre la mesa. Las páginas pasaron a toda velocidad, como si buscaran algo, y se detuvieron en una hoja en blanco. Una palabra apareció escrita ante mis ojos, sin que nadie tocara el lápiz. Elige. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que uno de los dos debe recordar, respondió ella. Y el otro debe olvidar. ¿Recordar qué? Lo que éramos antes de ser humanos. La arena golpeó la ventana. No como un viento fuerte, como dedos. Golpes suaves, rítmicos. Llamando. Yesenia subió a la ventana. Si yo voy, ¿tú te quedas? No. Si tú vas, yo desaparezco. No voy a dejar que te vayas. No puedes detenerlo. Claro que puedo. ¿No entiendes?, susurró. Yo ya no soy solo yo. La sombra de Yesenia se proyectó en la pared. Pero esta vez no era más larga. Era doble. Dos sombras. Una humana. Otra, no. La sombra no humana se movió primero. Yesenia la siguió. No lo hagas, le dije. No tengo elección. Si la tienes. No. La elección es tuya. El cuaderno volvió a escribir. ¿Quién recuerda? Yesenia me miró. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo antiguo en ellos. Algo que no pertenecía a este tiempo. Si yo recuerdo, dijo, no volveré. ¿Y si recuerdo yo? Entonces tú no volverás. La arena golpeó la ventana con más fuerza. La silueta del espejo se acercó al cristal. El suelo vibró como un corazón acelerado. Elige, repitió ella. No respondí. No pude. Solo di un paso hacia ella. Y en ese instante, la luz del cuarto parpadeó. La sombra no humana se estiró hacia mí. Y el cuaderno se cerró de golpe. Cuando volví a abrir los ojos, estaba solo. La ventana abierta. La duna inmóvil. El espejo vacío. El cuaderno negro sobre la cama. Lo abrí con manos temblorosas. Había una nueva página. Una frase escrita con mi letra. Yo elegí. Y nada más. Nunca volví a ver a Yesenia.
Pero cada noche, cuando el viento mueve la arena del desierto en algún documental o en algún video, escucho un murmullo, un pulso, un ritmo lento, como un corazón enterrado bajo kilómetros de tierra. Y sé que no es el viento, ni la arena, ni mi imaginación. Es ella, recordando, o esperando que yo recuerde.